Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Vamos a escuchar a continuación el informe del Ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Escuchemos. Tal como ya se ha conocido, el día 15 de junio instalamos las mesas de negociaciones entre FECODE y el gobierno nacional. Allí vamos a tratar de resolver los puntos presentados en el pliego de peticiones el 26 de febrero. En la primera reunión establecimos la metodología, el cronograma, las condiciones bajo las cuales vamos a negociar durante estos 20 días iniciales que llegan hasta el 15 de julio u otros 20 días más de prórroga si fuese necesario. Hemos instalado la mesa con algunas grandes dificultades porque el gobierno lo que demuestra es que quiere dilatar, no quiere resolver los problemas presentados previamente. El gobierno tiene la obligación ya de mostrarnos, de entregarnos, no de debatir los actos administrativos correspondientes a los acuerdos firmados en el año 2019. Le estamos exigiendo a la señora viceministra y a Constanza Alarcón y a su equipo de trabajo que nos entregue los actos administrativos donde se convocan a los 8.000 educadores de la tercera cohorte de evaluación de carácter diagnóstico formativa que están pendientes para su ascenso en el escalafón, que nos muestren el decreto que modifica en un parágrafo al decreto 1381 de 1997 referente a la prima de vacaciones o prima de Samper. Estamos pidiendo que no se pague la prima de vacaciones solamente a los educadores que laboren los 10 meses, sino también a los docentes que cumplan con el tiempo laborado, tiempo de labores, no en los 10 meses, sino de manera proporcional. Es decir, esta prima se debe pagar a todos los educadores de acuerdo al tiempo laborado en las instituciones educativas. De igual manera, queremos advertir que las negociaciones se dan a la luz del decreto 160 del año 2014. Vamos a establecer unos días de reuniones, martes, miércoles, jueves. El gobierno no quiso aceptar nuestra propuesta de negociar 5 días de la semana intensivamente mañana y tarde, no lo quiso aceptar. Pero mientras tanto va dilatando y para no cumplir las negociaciones en sus tiempos no da respuesta al pliego de peticiones radicado el 26 de febrero. Insistentemente la señora viceministra habla de las dificultades económicas que vive el país, es decir, está subordinando desde ya las negociaciones a las dificultades económicas. Bien sabemos nosotros que en el Congreso no han querido aprobar la matrícula cero, la renta básica y subsidios a las pequeñas y medianas empresas bajo el supuesto de que el país está en crisis y de que no tiene recursos, pero sí han tenido recursos para aprobar la mermelada a los señores de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo. ¿Cómo incrementan de manera fácil 500 empleos? Habilitan el nombramiento de 500 nuevos funcionarios en la Procuraduría y 1.000 funcionarios en la Defensoría del Pueblo. Y no tienen el dinero para ayudar, apoyar a los jóvenes, a los estudiantes, para subsidiar a los estudiantes que están debiendo mucha plata en el ICETEC. Ahí no tienen dinero.
y ahora se vienen además con una reforma tributaria que ya está radicada por el partido de gobierno, o la van a radicar, la van a tramitar en el Congreso de la República a espaldas de los intereses del pueblo colombiano y burlándose de los mismos partidos políticos, el pueblo, los movimientos sociales que le han dicho no a reformas tributarias. El gobierno está aprovechando y sigue aprovechando la pandemia para expedir una cantidad de normas que afectan al pueblo colombiano. La reforma de la jornada laboral, la rebaja de la jornada laboral no es fortuita y trae dentro de sí de pronto la intención de perjudicar más a los trabajadores colombianos, a los educadores que hoy están nombrados en provisionalidad. Nos podían afectar esas medidas. Por eso estamos rechazando a la cantidad de normas y medidas que viene aprobando de manera indiscriminada, unilateralmente y positivamente en el Congreso de la República el gobierno nacional. Las negociaciones entonces se dan después de que el Comité Nacional de Paro suspendió las movilizaciones que se realizaban desde el día 28 de abril. FECODE ha declarado que se adhiera a la declaración del Comité Nacional Unitario y convoca algunas acciones importantes el 20 de junio, actividades culturales, deportivas, recreativas, para recordar la erradicación del pliego de emergencia que no ha sido resuelto por el gobierno nacional, y también el 20 de julio va con movilizaciones, marchas y actividades programadas por el Comité Nacional Unitario. Estaremos acompañando la erradicación de pliegos o de proyectos de ley que den cuenta de la materialización del pliego de emergencia presentado al gobierno nacional. Exigimos al gobierno iniciar lo más pronto posible la negociación del pliego de los trabajadores estatales, porque allí se define el incremento de salario. Ojalá que no salga el gobierno con aplicación de planes de austeridad y en consecuencia con el congelamiento de los salarios de los servidores públicos. Nosotros los maestros debemos estar atentos, muy atentos a las negociaciones de ese pliego de trabajadores estatales. Un saludo muy cordial a todos los educadores, a los padres en su día, a los padres docentes en su día. Saludo cordial y la invitación a mantener la unidad, a rodear a nuestras organizaciones sindicales y a las negociaciones de nuestro pliego de peticiones. Muchas gracias y que la pase muy bien. Escuchemos también a continuación las reflexiones que deja la ejecutiva de FECODE, María Eugenia Londoño. Movilización permanente, resistencia popular. Las condiciones objetivas se mantienen. La represión del Estado de igual manera. El hambre, la miseria, el desempleo, la desigualdad social se profundizan. El estallido social y las condiciones subjetivas de lucha se tienen que fortalecer. La movilización para avanzar se hace urgente. El reto histórico convoca la más amplia discusión, debate, análisis, unidad, solidaridad y lucha. Afirmamos que no será este el modelo que resuelva la desigualdad social. Afirmamos que no será este sistema de capitalismo salvaje quien redistribuya la ganancia acumulada sobre la vida de los más pobres y de los más explotados. Afirmamos que no será este gobierno con el que concretemos la paz con justicia social. Es por eso que la movilización y el estallido social deben generar cambios estructurales, cambios de fondo para el pueblo colombiano. FECODE inicia su negociación el pasado 16 de junio. Se instaló la mesa con el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación. Defender nuestro pliego de peticiones es un escenario de disputa trascendental para la defensa de la educación pública estatal, para el magisterio colombiano. Defender la vida y la salud, la educación pública estatal, defender a nuestra federación en un contexto caracterizado por la más fuerte arremetida del régimen para desaparecer a FECODE, significa entonces un escenario de disputa real, contundente, para mantener la movilización. Declarar el estado de alerta al magisterio colombiano es nuestro mensaje. Nos sentamos a negociar con el mismo gobierno que incumple los acuerdos, el mismo gobierno que le da tratamiento de guerra a la protesta social, el mismo gobierno que hace trizas la paz. Por eso la fuerza de este paro nacional y social del pueblo colombiano nos permite entrar exigiendo respeto por los acuerdos pactados, materializar por fin la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones de manera urgente
para el cierre de unas brechas estructurales. El estatuto de la profesión docente, respeto por nuestro régimen especial en salud, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones, garantías por nuestros derechos, por los derechos humanos, la escuela como territorio de paz, rechazo a la presencialidad sin condiciones previas y verificables. Y por eso, con toda la fuerza, respeto por el magisterio colombiano como un gremio digno, comprometido, que históricamente le ha aportado a nuestro país en la formación del presente y el futuro, que son nuestros niños, niñas y jóvenes, y que efectivamente con ellos y con ellas construiremos sin ninguna duda una Colombia con paz y justicia social. Vamos con toda, un abrazo fraternal y combativo, y que viva la justa lucha del magisterio colombiano y que viva la justa lucha del pueblo colombiano. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y el profesor Jorge Cortés hace también unas reflexiones frente a la actualidad del país y el rumbo que tomará el paro nacional basado en las últimas circulares e indicaciones por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y el Comité Nacional de Paro. Escuchemos. Queremos en primer lugar señalar que este paro es la continuación del 21N, que fue suspendido en diciembre de 2019 y que por la pandemia no lo pudimos desarrollar en el año 2020. Pero bueno, la fecha del 28 de abril se hacía necesario convocar a esta gran acción, por cuanto que el gobierno pretendía radicar proyectos de ley que eran gravosos para el pueblo colombiano, el caso concreto de la reforma tributaria. Pues bien, este levantamiento, esta gran estallido social que se presenta en Colombia, obedece precisamente a esa situación tan grave del pueblo colombiano, que durante más de 30 años ha venido incubando el neoliberalismo, y bueno, tiene unas consecuencias profundas en cuanto a la condición de vida de los colombianos en primer lugar, pero digamos en manera particular en el aspecto de salud, en el aspecto del desempleo. Eso genera grandes dificultades incluso para el alimento de las familias, el problema de la producción nacional, la educación que está ahí inmersa en toda esa problemática, la violencia, los asesinatos, en fin, eso es, digamos, el marco general de esta gran protesta. Efectivamente, digamos que las 2 primeras semanas fueron acciones bastante grandes, con más de 10.000 manifestaciones en casi todos los municipios de Colombia. Nos han informado en más de 900 municipios se presentaron marchas, se presentaron velatones, mítines frente a las alcaldías, en todas las capitales, incluyendo la capital de Colombia, Bogotá. Fueron multitudinarias las marchas, en fin, bloqueos de vías. Es decir, hubo un estallido social que el gobierno también se hizo el de la vista gorda. No obstante, se le había entregado un pliego de peticiones hace un año. Lo vamos a conmemorar, lo vamos a celebrar el 20 de junio, que fue el día de la radicación del pliego. Pero quiero referirme a la actitud del gobierno, un gobierno indolente que no atendió la necesidad del pueblo. Entonces también se niega a negociar en la mesa. Es por eso que con una actitud dilatoria deja pasar el tiempo, deja que la situación en el país se deteriore, pero arremete y asesina a más de 77 muchachos, le quita la vista, le amputa ojos a través de disparos a más de 54 jóvenes. Tenemos más de 300 desaparecidos
y más de 1.500 personas heridas, tanto de manifestantes como de la policía. En fin, hay una situación muy grave y al negarse a negociar, pues al desconocer un acuerdo que había señalado con el Comité Nacional de Paro el 24 de mayo, pues simplemente rompe esa posibilidad, aunque sigue manifestando de manera mentirosa que nos esperaba en la mesa de negociación, cuando los preacuerdos que habían sido realizados eran desconocidos. Así las cosas, el 5 y el 8 de junio el Comité Nacional de Paro, por unanimidad, acuerda cambio de táctica en la realización del paro y plantea la suspensión temporal del mismo. ¿Para qué? Para tomar aire, para permitir que las mesas de negociación se den, fundamentalmente las sectoriales, fundamentalmente las regionales y por supuesto la de FECODE, la de los maestros, que estaba a punto de claudicar, de perderse, porque eso está definido en unos términos de tiempo. El decreto 160 es muy claro y entonces era necesario entrar a negociar esos pliegos de peticiones. Pues bien, desafortunadamente en la mesa del Comité Nacional no hubo unanimidad y pues nosotros, el Comité Ejecutivo de FECODE, tanto el Comité Ejecutivo de FECODE como nosotros, el Comité Ejecutivo de la CUT, decidimos aprobar por mayoría el quehacer. Y efectivamente hicimos un acuerdo en el Comité Ejecutivo de la CUT, en donde por mayoría, vuelvo y planteo, se interrumpe temporalmente las acciones periódicas que se venían desarrollando en el paro del 28, en el paro que estábamos desarrollando. Entonces, esa suspensión temporal, ese interrumpir temporalmente, significa que al cambiar las acciones, pues se interrumpen las acciones que se hacían todos los días, cada 8 días, etcétera, se interrumpen y vamos a hacer unas que ya hay 2 definidas, en lo cual hay total acuerdo con el sector del Comité Nacional de Paro. Vamos a hacer una gran acción el 20, en lo posible en todas las capitales del país, para una acción cultural, una actividad folclórica, cultural y por supuesto política, en donde señalamos los puntos del pliego de peticiones, en donde vamos a señalar que llevamos un año y el gobierno no atiende las necesidades del país. Escuchemos también a continuación a Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, quien hace también unas reflexiones y da unas indicaciones frente a la situación actual del país, frente al paro nacional y la circular emitida por FECODE recientemente. Escuchemos. Bueno, lo primero es ubicar que cuando se hizo esta convocatoria, la convocatoria llamó un paro el 28 de abril por la reforma tributaria. Pero bien decían que en Colombia, cuando se lograra dar un tratamiento o una salida negociada al conflicto armado, que fue en parte lo que hubo con los acuerdos de La Habana, si bien no se desmovilizaron todas las guerrillas ni han surgido otros actores armados, independientes, obviamente ha cambiado cosas en el país y lo que iba a estallar era las luchas sociales. Y obviamente aquí tenemos que mirar que este es un proceso que venía desde el 2018, incluso 2019, con un punto máximo el 21 de noviembre, y que ante esto se instauró una tutela frente a los protocolos de la protesta. Y esa tutela falló a favor incluso por la época que hubo el levantamiento aquí en Bogotá y en otras partes del país, el 9 y 10 de septiembre del año pasado, en relación a después del asesinato de este señor Javier Ordóñez, el abogado. Y en ese sentido ha habido una conducta que se planteó con el asesinato de Dylan Cruz y con otros manifestantes que perdieron sus ojos, que fueron heridos con el uso de las armas
que se le dio a la policía de utilizar armas que son de dispersión, pero las utilizan como ataque, o de armas que no deben ser utilizadas, y el uso desmedido de la fuerza, que también fue terrible en septiembre del año pasado, donde hubo otra masacre de 14 personas en esos 2 días, la mayoría jóvenes, y vuelve y juega cuando surge toda esta movilización que sobrepasó las expectativas de todos y todos. Aquí nadie puede decir que tenía calculado. Los motivos para salir son muy claros, y eso es lo que ha querido tergiversar la prensa y tergiversar el gobierno la semana pasada, utilizando cosas salidas de contexto. Los motivos para salir son las situaciones tan graves que está viviendo el pueblo colombiano, que una reforma tributaria hace que desate la digna rabia, porque no es justo que la gente sin empleo, viviendo unas condiciones tan deficientes, con una situación tan grave, laboral, precaria de salud, sin posibilidades, una juventud que quedó en el aire y con la pandemia se profundiza, nos digan que hay un hueco fiscal y nos echen el cuento que el hueco fiscal es por la pandemia, cuando no la han atendido como debe ser, cuando los recursos no dan cuenta qué han hecho con los recursos, por ejemplo, del FOME, los recursos que cogieron regionales, sino que toca hacer una reforma tributaria que la esencia es mantener los beneficios a los ricos y cargársela al pueblo colombiano. Obviamente esto generó un estallido social, una indignación, como decíamos, y ha sobrepasado y generó formas de lucha, unas que siempre se han tenido acá, de las movilizaciones, las marchas, las diferentes expresiones, pero también los cierres de vías, también, digamos, esos puntos de resistencia que van más allá de la convocatoria que se hizo inicial al paro, y que tiene que ver con esas expresiones. ¿Y cuál fue el tratamiento? Como decía Edgardo, un tratamiento de guerra, un tratamiento donde no se entiende que hay una protesta popular y que lo que necesita un gobierno es entrar a solucionar las necesidades atendidas. ¿Pero qué están haciendo hoy? Preparando una reforma tributaria, otra vez a espaldas del pueblo colombiano, para erradicarlo ahora en el próximo mes, que empieza la nueva legislatura. Entonces, durante esto, ¿qué se hizo? La CIDH recibió testimonios, ellos no fallan, ellos no condenan, eso lo hace la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que emite es un fallo y hace unos llamados, pero esto es grave, porque ellos también pueden emitir llamados a que se proceda con algunas normas o con algunas situaciones legales, y eso genera problemas diferentes en cuanto al relacionamiento de lo público, pero sobre todo es, digamos, poner en alerta lo que está pasando en Colombia. Y fueron, o sea, yo creo que no alcanzaron a recoger todo en poco tiempo, ellos siguen recogiendo testimonio, y algo que nos decían es que ellos no se van a delegar y que van a buscar la manera de mantener una cercanía, porque realmente el comunicado expresa que hubo una violencia impresionante, desaforada, que el gobierno no atendió como debía, y que no se puede prohibir el derecho a reunión, el derecho a movilización, el derecho a manifestación, eso quedó claro. Y ahí aprovechamos esta situación para hacer un tipo de denuncia, la estigmatización, el señalamiento que han hecho de parte del partido de gobierno y el gobierno a los jóvenes en las calles, que los han tratado no solo de vándalos, sino de terroristas, y los persiguen y los están judicializando, a los panfletos que han sacado sobre líderes y lideresas en el territorio, o representantes estudiantiles o voceros de algunos movimientos, y la campaña, digamos, sucia que han hecho, montando cosas, sacando de contexto, como no lo han hecho en FECODE. Entonces, eso lo denunciamos, atreverse a decir un empresario del uribismo, por ejemplo, que se ganaba tanta plata, que eso era falso, y que lo peor de todo es que sale a desmentir y dice, no, es que yo multipliqué los 12 meses más las primas y todos para que me diera eso. O sea, eso fue lo que sacó WhatsApp, pero los medios, eso sí no lo pusieron a rotar. Entonces, todo esto lo denunciamos,
y creo que queda un presente ahí, igual quedó denunciado en la OIT, en la actual conferencia que se está desarrollando a nivel internacional. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y escuchemos a continuación también el informe que brinda el ejecutivo de FECODE, Carlos Rivas. En primer lugar, estamos en un proceso de transición social, con la alegría del pueblo en las calles, en la movilización, en la defensa de la vida, de la paz y de la democracia, en la defensa de sus derechos, esos ciudadanos que no tienen un pan en su casa, esos que no tienen empleo, que no tienen oportunidades, que no tienen desde luego para pagar los servicios públicos, que no tienen el trabajo que se requiere, que no tienen educación y que no tienen salud, salieron a la calle. Aquí están las nuevas ciudadanías, esas nuevas ciudadanías que salieron con alegría, con los cantos de esperanza, a decirle al Estado que se sentara con ellos a negociar, y la respuesta del gobierno fue la militarización del país, la imposición del decreto 575 con el único ánimo y el único interés de colocar un estado de conmoción interior en 8 departamentos y en 13 municipios. Pero aquí estuvimos los maestros de Colombia, estuvimos acompañando a los jóvenes a la esencia de la movilización social, a ellos que están conduciendo la lucha de carácter popular. Esos jóvenes que pasaron por nuestra escuela, que pasaron por la universidad, que se cansaron de que el Estado no les brindara las oportunidades de empleo y de educación. Oiga, se levanta el paro nacional y acaba el Parlamento de negar la posibilidad del Congreso de la República de la matrícula cero para los jóvenes. Pues tienen que estar emberracados, levantados en la lucha, en la defensa de sus derechos y que el Estado le brinde las oportunidades. La Constitución de 1991 plantea que el Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, los elementos mínimos para la subsistencia como un derecho fundamental de los ciudadanos. Yo sí estoy alegre por la explosión social, pero ante todo por el grado de conciencia. Claro que los vándalos no son de los manifestantes, los vándalos fueron enviados porque aquí hay terrorismo de Estado y creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se llevó muy bien ese mensaje de los jóvenes que perdieron la vida, que están desaparecidos, que perdieron un órgano, que perdieron sobre todo un ojo, ¿no es cierto?, porque disparaban a la cara, porque desafortunadamente lo que hay es una política de tierra arrasada para poder, ¿no es cierto?, atropellar a los ciudadanos. Claro que esta es una movilización de carácter social. Esta es una movilización del pueblo colombiano, el pueblo que se cansó de que el Estado no lo escucha, de que el Estado no le resuelve sus necesidades básicas y se fue para la calle, se fue a luchar, se fue a llamar la atención del Estado y del gobierno y a decirle que hay la necesidad de que se siente a negociar y la respuesta del gobierno no fue más que el desconocimiento a esa acción popular, a esos hombres y mujeres que salieron a exigirle al gobierno y a exigirle al Estado que cumpla. Ganancias múltiples, compañeros. La primera, la movilización es una expresión política, porque aquí en Colombia, ¿no es cierto?, el término político lo quieren endemoniar, porque el término político en Colombia, ¿no es cierto?, solo sirve para ellos cuando compran las elecciones, cuando se gastan la plata del Estado y no se resuelven los problemas de los colombianos. Se quiere satanizar la palabra política, pero la expresión y la movilización de los colombianos es indudablemente esa movilización. Pero quiero decir, ¿y qué ganamos? Derrotamos la reforma tributaria. Una reforma tributaria que iba a empobrecer más a los colombianos, que en el caso concreto de los maestros iban, compañeros, por el salario de nosotros para gravar los sueldos de 1.600.000 en adelante. El gobierno iba a congelar la planta de personal, el gobierno iba a congelar los salarios, los ascensos de los maestros y desde luego la nivelación salarial. El gobierno iba, compañeros y compañeras, maestros de Colombia y los padres de familia quienes nos escuchan, a crear una mayor crisis social, a generar una mayor pobreza. Dice el DANE, 21 millones de pobres y 9 millones de miserables
que quien tenía 3 platos en la comida, en la mesa, ahora va a tener 2, quien tenía 2 va a tener 1 y quien tenía 1 no va a tener la posibilidad. Claro, compañeros, que se justifica la movilización social. Claro que estamos en un Estado social de derecho donde tiene que escucharse al ciudadano, donde tiene que escucharse al poblador, donde se le tienen que resolver los problemas. Y hay muchos compañeros que tienen que entender que estas luchas sociales son luchas sociales, ¿no es cierto?, que se vuelven intermitentes, pero que tuvimos que hacer un alto para que no se fuera a seguir masacrando a los jóvenes, porque le pedimos al gobierno nacional, desde el Comité Nacional de Paro, del que hace parte el Comité Ejecutivo de FECODE, que nos dieran las garantías para protestar, porque la protesta es un derecho fundamental, que no se siguiera asesinando a los jóvenes. Y desde luego que los jóvenes tienen que organizarse, los jóvenes son la fuente. Aquí hay un expresidente de la República que dijo en una entrevista que la mejor arma de los jóvenes no es la piedra ni la bomba molotov, sino que es el voto. O sea que el voto solo sirve para ellos, el voto no sirve para ayudar a transformar este país. Por eso, compañeros maestros y maestras, nosotros estamos felices, estamos contentos de que hemos salido a una lucha de carácter social, de que hemos estado en las calles de Colombia diciéndole a esta sociedad que tenemos que seguir en la reconstrucción del tejido social y que el tejido social lo reconstruimos en la medida en que entendemos que hay partes, pero que no hay enemigos, sino que lo que tenemos es diferencias y en medio de la diferencia lo que tenemos que construir es un panorama social. Y para finalizar esta parte, compañero Luis Edgardo, es lamentable lo que acaba de ocurrir en el día de hoy en el Parlamento de Colombia, en el Congreso, cuando le quitan la esperanza a muchos jóvenes, ¿no es cierto?, de poder llegar con la matrícula cero a las universidades, y mientras tanto el gobierno se gasta un platal en propagandas televisadas donde dice que va a volver la matrícula cero una política de Estado. Y de igual manera también derrotamos el proyecto de ley 010, que era peor que la ley 100. Quiero decirle, compañeros, que sí hay ganancias y que hemos ganado los sectores sociales, lo más importante, el acumulado social, para seguir hacia la lucha y para seguir, compañeros, defendiendo la vida, la paz y la democracia. Hemos ganado como sujetos sociales, como sujetos políticos, como sujetos pedagógicos, en la necesidad de transformar el país. Creo que el presidente de la República y el gobierno nacional debe sentarse a negociar tanto a nivel de la nación como en cada una de las regiones con los actores de este conflicto, que son los jóvenes, los pobladores, los campesinos, los artesanos. Ganamos un hecho que es muy importante, ganamos la voz de los colombianos. Con la movilización es más importante, hay que preguntar, la calle que el ser humano. Es más importante darle al sector financiero 9 billones de pesos para que se los preste a los colombianos en vez de prestarlo a través del Banco de la República con 0 intereses. Es más importante, mire lo que nos decían los estudiantes, los jóvenes, la población cuando fuimos en la caravana hacia el Valle del Cauca. Un joven nos decía, es que aquí está el llanto de los cacaos, está el llanto del sector financiero, los cacaos del sector empresarial, de los ricos de Colombia, ¿no es cierto? Porque le cerramos la vía y nos decían con mucha claridad, a ellos les duele el dinero, a nosotros nos duele el alma por la falta de alimentación, por la falta de recursos, por la falta de oportunidades. Nos decía un joven en Puerto Madero, decía, oiga, es que mi familia, no tengo que darle de alimentación a mis 2 hijas, a mi papá, a mi mamá, yo soy el hombre de la casa y no tengo cómo resolver los problemas básicos y necesarios. Es que la gente que no tiene agua potable, que no tiene saneamiento básico, fue la gente que salió a la calle. O sea que sí ganamos socialmente y el Estado tiene que echar una mirada hacia que estamos en un Estado social de derecho y no en un Estado de derecha. Pero también hay un hecho que es muy importante, que yo creo que hemos ido avanzando, es que los maestros conocemos el contexto, conocemos nuestra realidad. ¿Quiénes fueron los que asumimos la responsabilidad en el 2020 desde el punto de vista educativo con los estudiantes? Nosotros, que además nos tocó comprar computadores, tecnología, buscar a nuestros estudiantes, pero también queremos decir un hecho bien concreto, esos padres de familia, sin que los maestros, ¿no es cierto?, los animáramos, salieron a buscar en la calle y en la movilización una respuesta del Estado
con el hambre de sus hijos. Los maestros aprendieron pedagogía durante esta etapa para ayudarnos en el proceso educativo de sus hijos y nosotros aprendemos sociología, aprendemos la realidad, conocimos mucha más cruda la realidad del ciudadano, de ese padre de familia que le tocaba salir a exponerse a la calle. La gente le perdió el miedo al COVID, la gente le perdió el miedo, ¿no es cierto?, al miedo y salió a buscar en un campo de esperanza un mayor número de situaciones. Yo quiero decir que aquí el gobierno lo que ha hecho, en vez de buscar soluciones, es sacar, por ejemplo, el decreto 575 de conmoción interior o sacar la resolución 777 para decir que tenemos que ir rápidamente y de manera física a las instituciones a partir del 2015 sin tener en cuenta la realidad de lo que está pasando en Colombia, cuando el contagio da entre 25 y 30 mil personas diariamente y las personas fallecidas son alrededor entre 500 y 600. Pero ¿qué más ganamos, compañeros maestros? Ganamos dignidad, ganamos eso que es tan importante. ¿Qué más ganamos? Hombre, ganamos unidad nacional, ganamos, compañeros, rompimos desafortunadamente ese gueto que había de que los ciudadanos no podíamos salir hermanados a la lucha y a la movilización. Aquí no hubo propósitos electorales, no le mientan al país. Aquí lo que hay es un levantamiento social y cualquier levantamiento social es un levantamiento de carácter político. Pero ganamos, claro que ganamos los estudiantes, claro que ganamos los obreros y los trabajadores, claro que tenemos que luchar por el pliego, compañeros de emergencia. En el pliego de emergencia hay un punto tan importante que ahora el gobierno dice que sí lo va a discutir en la región y que tiene que ver con la renta básica. La renta básica es necesaria para que el colombiano fundamentalmente tenga mayor capacidad de compra y de solucionar los problemas que el Estado no le ha solucionado. Eso es, compañeros, hemos ganado en unidad nacional cuando los colombianos fuimos capaces de concretar un pliego de peticiones de emergencia, pero también cuando en las regiones los jóvenes están hoy sentados con los gobiernos municipales y departamentales haciendo la discusión. O sea que sí hemos ganado en democracia. Le hemos dicho al gobierno que no nos van a amedrentar y que vamos a seguir en la movilización, que vamos a seguir en la lucha, pero también hemos ganado en una cosa que es fundamental. Hemos ganado en dar un paso de unidad entre el pueblo colombiano y los sectores organizados. Hoy hemos ganado en juventud y a la juventud hay que apoyarla porque esa juventud es el futuro del país. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.